Gracias a los que estáis con nosotros aquí en el Auditorio Sabatini del Museo Reina Sofía de Madrid, a los que nos estáis viendo a través de la emisión online de estas jornadas que estamos desarrollando en torno a la censura y la creatividad contemporánea con diferentes acepciones. Nosotros nos proponemos ahora intentar sacar en conjunto algunas ideas y confiamos que discrepancias en torno a la música popular. La música popular, como sabéis, o la música es probablemente la faceta creativa o artística que más presente está en nuestras vidas. Nos acompaña cuando nos enamoramos, cuando vamos a comprar un jersey, en actividades que poco tienen que ver con la digresión emocional, como cuando vamos al gimnasio. La música popular es probablemente la faceta artística que más de todas ha ayudado a cambiar los usos y costumbres en la sociedad desde principios del siglo XX y, por tanto, está afectada de una manera muy especial en esta relación entre la censura y la creatividad. La censura, luego lo dirán las personas que nos acompañan, que es lo realmente interesante, ¿no? Mi introducción. La censura, la autocensura, en fin, toda suerte de flujos de poder y de intereses sobre los que pretendemos hablar o intercambiar opiniones en esta hora. Voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Primero, Ernesto Castro, que es filósofo, escritor, se mueve también en el entorno de las redes sociales, youtuber, como pone ahí en el cartel. Él es el autor de varios libros. El más significado de los que yo he podido disfrutar de su obra es el que publicó en torno a la filosofía millennial a propósito del movimiento trap. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer. Maripaz García es catedrática de Derecho. No está aquí con nosotros presencialmente, sino que la tenemos online. No sé si podemos conectar ya con ella. Maripaz es catedrática de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor pedagógica también se cruza con su propio, digamos, activismo, si me permites esa expresión, Maripaz, en torno a la libertad de expresión artística, con un carácter propio desde el punto de vista legislativo, y seguro que nos aportará una visión muy precisa, rigurosa y académica sobre este particular. Y finalmente también nos acompaña Francisco, más conocido como Niño de Elche, Paco. Él casualmente en este mismo espacio tiene una exposición en torno o inspirada en la obra de José Valdelomar. Coincide que publica estos días un álbum, edita un libro. Bueno, es un artista, digamos que polifacético, incisivo, que también tiene mucho que aportar en torno a este tema. Así que, ¿os parece? Os voy a dar paso a cada uno de vosotros para que hagáis una introducción, bueno, para que nos pongáis en situación sobre el asunto que nos ocupa, la censura en la música actual. Bueno, antes de empezar, quisiera explicar mi atuendo. Habrá quien piense que, apellándome Castro, esta sudadera es una declaración castrista. En realidad es todo lo contrario. Llevo esta sudadera solidarizándome o subrayando, llamando la atención de un movimiento contra la censura en Cuba, el movimiento San Isidro, que es un movimiento que se ha articulado recientemente contra la detención y juicio sumario a un rapero por desacato. Una serie de artistas plásticos pues han entrado en huelga de hambre y están todavía luchando por ello. El otro día, ayer mismo, delante del Congreso de los Diputados aquí en Madrid, pues 7 cubanos artistas, gente del mundo del arte, hicieron una protesta y yo quisiera pues simplemente trasladarlo a este contexto para reflexionar un poco sobre ello. Creo que se pueden extraer 2 reflexiones sobre este asunto. En primer lugar, la ambigüedad del arte. El arte no tiene un mensaje claro y el censor suele ser alguien bastante estúpido a la hora de interpretar los mensajes que tiene el arte. Lo hemos visto simplemente con esta sudadera, ¿no? Esta sudadera puede significar perfectamente un apoyo al gobierno cubano o todo lo contrario, ¿no? Y así sucede con la mayor parte de las obras de arte. De hecho, la gran defensa de los artistas frente a la censura ha sido subrayar justamente esa ambigüedad. Desde que Flaubert y Baudelaire fueron acusados en el siglo XIX por promover la prostitución y el adulterio, respectivamente, se definieron diciendo que eran críticas a esos fenómenos, ¿no? Y es que tanto Madame Bovary como Las flores del mal pueden ser interpretadas de esas dos maneras, o de múltiples maneras. En segundo lugar, quisiera traer el caso cubano también a España, porque esto que sucede en Cuba no sucede allí porque aquello sea una dictadura totalitaria, represiva, que lo es, sino que es un fenómeno que ha sucedido también en este país, no muy recientemente, con el rapero Valtonyc, y sin que, esta es la tragedia del caso español, hubiera esa oleada de apoyos, gente que hacía huelga de hambre, etcétera, ¿no? Aquí la mayor parte de la gente que apoyó a Valtonyc en el juicio que se le hizo
empezaban siempre diciendo la frase de «es muy mal rapero, pero...», que recuerda un poco aquella frase de Voltaire, ¿no? «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque lo dijeras». Totalmente falso. Aquí nadie se ha jugado la vida, ni el pan, ni nada, porque Valtonyc o cualquier rapero de su misma cuerda pues pudiera hacer ejercicio de libertad de expresión. Víctor Parcas, un crítico musical que trabajaba para Playground, decía que ponerse a juzgar las letras de Valtonyc cuando se le está acusando de una serie de juicios desaforados sería como juzgar la caligrafía de un condenado a muerte por la Inquisición, ¿no? Y por ahí iría un poco mi primer statement, ¿no? Cuando están juzgando a un artista por la obra que hace, con independencia de sus valores, yo creo que hay que dejar al lado este tipo de juicios sibaritas acerca de la calidad o no de una obra de arte, y uno debe sumarse a lo que quiera que esté defendiendo esa persona, por el hecho mismo de defenderla, ¿no? Y en eso consiste justamente el arte comprometido desde Sartre en adelante. Muy poca gente se ha leído seguramente ese libro que se llama ¿Qué es la literatura?, donde Sartre define el arte comprometido no como el arte panfletario, sino como el compromiso del artista con lo que está diciendo. Y aquí enlazo con el asunto de si existe una censura más allá del Estado. A mi juicio sí que existe. Existe en las empresas, en las editoriales, en las discográficas, digamos en el aparato productivo, en aquellos que pueden negar la existencia de la obra de arte o del artista, bien sea encarcelándolo, bien sea censurando o recortando la obra. Pero una vez que ésta ha sido producida y ya ha sido expresada, que haya ofendiditos, indignados, gente que replica, que patalea, que se cabrea, es un mero derecho a réplica. Para mi juicio no existe nada llamado postcensura. Todo el planteamiento, sobre todo empujado por intelectuales tipo Juan Sotibars, creo que es bastante endeble. Para mí, insisto, la censura tiene que ver con negar la existencia o de la obra o del artista. Voy a poner un ejemplo personal. Con motivo del Día Mundial de la Filosofía, yo di una conferencia para el Instituto Manchester Leeds, que está situado en esas dos ciudades, el primer instituto Cervantes que ha conseguido el milagro de la bilocación, y hablé del filósofo español exiliado José Blanco White, José María Blanco White, que es el padre de todos los represaliados, exiliados y heterodoxos españoles. Pues bien, como este es un autor del periodo de la Guerra de Independencia Española, pues tiene muchos textos acerca del proceso de descolonización de Latinoamérica. Y era evidente que, dando una conferencia sobre la vigencia del pensamiento de este autor, pues se hicieran paralelismos con la situación en Cataluña, etc. José Blanco White decía que los liberales españoles se equivocaban al pensar que podían utilizar al clero para liberarse de los franceses y, a continuación, subyugar a las jerarquías eclesiásticas. Y yo hice un paralelismo con el presente bastante claro. Esto es lo mismo que sucede en Cataluña con aquellos partidos izquierdistas que creen que pueden utilizar a la burguesía catalana para independizarse de España y, una vez sucedida esa independencia, proclamar la República Popular Democrática de Cataluña, cuando lo más probable, dije, es que Cataluña independiente se convierta en una suerte de Gran Andorra. Y a continuación dije, quizás se podría establecer el mismo paralelismo con Escocia. Hay muchos partidos de izquierda escoceses que creen que pueden proclamar una República Popular Independiente Comunista de Escocia, cuando en realidad Escocia lo que se va a convertir seguramente es en una gran isla de Man. Pues bien, de toda una conferencia donde había invectivas contra las feministas, este mismo juicio contra el independentismo catalán, etc., el único fragmento que me pidieron recortar era la sugerencia de que una Escocia independiente podría convertirse en un paraíso fiscal, que es a lo que están destinados buena parte de los países pequeños. En este caso, no hay censura, a mi juicio. Hay, evidentemente, integridad intelectual o no, porque lo mismo que yo dije entonces, lo estoy diciendo ahora. Sin embargo, cuando a un rapero se le impide hacer su música, se le mete en la cárcel, la discográfica le pide que quite determinada parte de su canción, etcétera, ahí sí que creo que se está ejerciendo la censura. Entonces, eso es lo que diría. Hay censura desde el Estado, el ejemplo cubano, el ejemplo español, y hay censura desde las instituciones productivas de arte. Todo lo demás es mera opinión. Os quería plantear unos temas sueltos. Os pido respuestas breves, casi a modo de billar o telegráficamente, que hagamos una impostura del mundo del entretenimiento, ya que estamos hablando de música actual, que seamos entretenidos para quienes nos están viendo o escuchando aquí. Hablabas tú antes, Paco, de la guerra cultural. Entiendo que te refieres al sentimiento globalizador de la cultura contemporánea
Y hay algunos casos que resultan burdos, pero son reales porque están sucediendo. Por ejemplo, os pongo un caso y os pido vuestra opinión. En Melodaz, que es el Spotify iraní, para entendernos, cuando aparecen las imágenes de las canciones de Rosalía, Rosalía aparece con un yihad, que por supuesto nunca se ha fotografiado con un yihad, e incluso la imagen es muy burda. En los países orientales, del este, en China, en algunas otras sociedades muy cerradas, la libertad que gozamos aquí de Internet en realidad se convierte en un intranet en el que todo está censurado y los canales de YouTube que hemos antes mencionado en realidad están muy intermediados por el propio Estado o por la propia cultura de esos países que por sus propias costumbres limitan esa posibilidad de expresión de los artistas. ¿Qué idea tenéis de cómo afecta a esta interpretación de la censura la aldea global en la que estamos viviendo y ese trasiego de creatividad en el que estáis trabajando los creadores o que vosotros podéis interpretar? Bueno, yo creo que... Cito el caso de Rosalía porque es muy pintoresco, ¿no? Sí, sí. Claro, al final es la cuestión de la traducción, porque pensamos que tan solo se traduce de una lengua escrita a otra, pero también la traducción de las imágenes. Ya en el siglo XVI, XVII, bueno, durante toda la historia de España, las traducciones que se hacían de las obras protestantes siempre eran enmendadas. Entonces, aparte de la traducción de una lengua a otra, pues se corregían los defectos de Locke o de Montesquieu o de Rousseau o de quien fuera, ¿no? Y al final lo que está haciendo con Rosalía es eso, es hacer una traducción de imagen, y a mí, pues en ese sentido, me parece casi un acto creativo. Es decir, ponerlo, digo, puede estar mejor o peor hecho, y a veces cuando es un poco kitsch, pues a lo mejor incluso es mucho más interesante que la foto original de Rosalía, ¿no? Que es el kitsch elevado al máximo, ¿no? Es la venta de España como gran institución kitsch. Eso, Ernesto, es una butada porque la artista se ha concebido a sí misma de una manera que no... Sí, pero bueno, también si ha accedido la propia discográfica, es que estamos en... Este es el asunto. Yo creo que ahí lo que habría que ver es exactamente quién está negociando con qué, hasta dónde está dispuesta a llegar la discográfica para tener redistribución en ese país. Entonces, es mucho más fácil que Rosalía sola, pobrecita, contra Arabia Saudí, ¿no? Hay por medio un montón de instituciones y de intereses que han llegado a ese acuerdo de que se permita la reproducción o que se piratee la reproducción con ese hijab encima, ¿no? Entonces yo creo que, pues eso, que toda traducción es un ejercicio de tradición, eso es evidente, ¿no? Y creo que enlaza con lo que se ha planteado, de que a lo mejor quizás lo que habría que revisar es ciertos delitos que existen todavía en países como este, que es el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que es lo que está allí ofendiéndose en principio, ¿no? Pero yo plantearía lo siguiente: si se quiere eliminar el delito de blasfemia, se tiene también que eliminar el delito de odio, porque es el mismo concepto desbordante de dignidad humana el que apoya y suscribe, yo creo, ambos tipos legales en términos filosóficos. Es decir, es la idea de que existe una dignidad humana que está siendo quebrantada, bien sea mediante el insulto, la ofensa personal, bien sea mediante la ofensa a una especie de institución religiosa, la que está siendo objeto de ataque ahí, ¿no? Y esto es curioso porque es el gran caballo de batalla político tanto de la izquierda como de la derecha. Cuando se produjo lo del Me Too, la defensa por parte de los Harvey Weinstein y compañía era que se estaba atentando contra su derecho a la honra. Entonces, por un lado, tenemos a una izquierda que aboga por la autodeterminación emocional de género y de todo tipo, hablando de delitos de odio para cualquier cosa que salga lo políticamente correcto, y luego tenemos una derecha de ofendiditos machitos en su masculinidad tóxica que quieren mantener un derecho a la honra excesivo, ¿no? Entonces, bueno, hay un derecho a la traducción de las imágenes, no tienes por qué preservar la misma imagen en todos los contextos, y dos, luego está este asunto de si tiene sentido o no el concepto de dignidad, es decir, que las leyes estén respetando tus emociones. Entiendo la religión de una manera un poco burda quizás y posmoderna como una expresión emocional. ¿Y pensáis, y es una pregunta para los tres, que el pudor de lo políticamente correcto es la nueva censura? Sin duda. Yo sin duda. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Claro, yo creo que hay contextos y contextos, ¿no? No existe lo políticamente correcto, hay un montón de correcciones políticas para cada contexto, ¿no? Es decir, en Cataluña, la afirmación que yo hice, la comparación entre Andorra y la isla de Man, no sería para detrimento de la isla de Man, sino para detrimento de Andorra, ¿no? Entonces, para los pobrecitos directores del Instituto Manchester Leeds, pues lo que no querían era enfrentarse con las autoridades británicas. Y así sucede en todos los contextos, ¿no? Entonces hay contextos en los que no se puede injuriar a España y contextos en los que no se puede elogiar a España y así sucesivamente, ¿no? Entonces no creo que forme parte de la censura, forma parte quizás sí de ese humus que
motiva la creatividad como negativo, es decir, la creatividad justamente lo que hace es fracturar, lo que ha dicho exactamente el niño Elche, ¿no? De fracturar, generar nuevos espacios, pero es que es algo necesario, ¿no? La idea un poco de la libertad que nos viene heredada del cristianismo es que, sobre Kierkegaard lo dice así, Adán se da cuenta de que es libre en el momento en que Dios le prohíbe comer del árbol de la sabiduría, ¿no? Hasta que no le prohíben algo, no sabe que tiene la posibilidad de hacer algo que se le está prohibiendo en términos morales y no físicos, ¿no? Entonces, yo quisiera volver al tema de la dignidad humana, porque me parece como el tema central. Es decir, no sé por qué negar la identidad de género de una persona trans atenta contra su dignidad humana y, sin embargo, negar la divinidad de Cristo no atenta contra la dignidad humana de un cristiano, ¿no? Es decir, estamos hablando al final de entidades metafísicas. Yo no cuestiono el hecho del derecho, yo no cuestiono que esté tipificado como tal en las constituciones más progresistas o en los códigos jurídicos más progresistas. Yo estoy cuestionando el concepto filosófico. Y la verdad es que el concepto filosófico de la dignidad es un miquirigay tremendo, tremendo. Hay varias definiciones, he hablado de esto en varias ocasiones, pero todas me parecen muy problemáticas. Porque las definiciones más objetivas de la dignidad humana terminan imponiendo límites a lo que la persona puede hacer. Entonces, si un concepto de dignidad humana dice que la dignidad de la mujer reside en su coño, entonces, o en su virginidad, o en lo pudibenda que es su conducta, pues entonces la prostitución es algo indigno, por mucho que te lo pases muy bien siendo trabajadora sexual. O viceversa, cuando tú dices que la definición de la dignidad se la da cada uno a sí mismo, y una puede ser puta y muy digna, también hay gente cuya dignidad no reside tan solo en sí misma, sino en otras personas, lo que se ha comentado de Messi. Hay gente cuya identidad y cuyo concepto de dignidad subjetivo está tan vinculado al Barça que no puede tolerar que se critique a Messi en la televisión pública, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a mí lo que me parece problemático es el concepto de dignidad humana, y yo creo sinceramente que no hay un derecho al elogio, ni hay un derecho al éxito, y esto es lo que yo cuestionaría del concepto de cultura de cancelación. Es decir, te cancelan, pero en principio no dejas de existir. Hay ciertos formatos artísticos que requieren más del público y por lo tanto son más dependientes de él. Yo afortunadamente me dedico principalmente a la escritura y yo nunca me he sentido más libre que cuando el año pasado me cancelaron 3 y 4 veces, y entonces tenía la sensación de estar yo contra todos. Y entonces esa especie como de visión hikikomori de yo en mi cuarto aguantando el último baluarte. La épica, ¿no? La épica es lo mejor que le viene a la literatura, claro. O todo viene de Homero al final. Sí. Bueno, veo que hablamos de planos muy distintos en torno a la censura, en sustratos y niveles de conversación muy diferentes. Como estamos ya en los últimos minutos y tenemos que abrir el micrófono para quienes os quieran hacer una pregunta a cualquiera de vosotros tres, pues de los que estáis aquí presentes, si queréis hacerlo, allí está pidiendo el micrófono. Y no es cómo te llamas y a quién quieres preguntar, ¿verdad? Más atrás, María. Atrás. Atrás, María. Levanta. Vale. Sin plástico ni nada. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Ernesto Castro por incluir en su intervención el caso del rapero Denis Solís en el marco de esta jornada sobre libertad, arte y cultura que organiza la Fundación Gabeiras y el Museo Reina Sofía. Nosotros hemos venido hoy porque lo que aquí se debate y reivindica se juega hoy en San Isidro. Ya nadie debería ignorar que desde 1959 el gobierno de Cuba ha ejercido la censura y la represión sobre artistas y escritores que disienten con la política del Estado. Bastaría mencionar a Lezama Lima, Virgilio Piñera, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduí, Ángel Escobar, Reinaldo Arenas, Félix González Torres, Rafael Alcides. Todos censurados y reprimidos, abocados a un destino de exilio o de ostracismo. En el último año, buena parte del peso de ese aparato represor ha caído sobre el movimiento de San Isidro, una asociación civil de proyección comunitaria integrada por artistas, músicos, periodistas, científicos y académicos que representan lo más vital de la ciudadanía y la cultura cubana. Desde el pasado 19 de noviembre, este grupo se encuentra bajo cerco policial. Se les ha impedido la entrada de alimentos, la visita de familiares, de la iglesia y de misiones diplomáticas en la isla. Este cerco ha llevado a 5 de ellos a proclamarse en huelga de hambre, único recurso de protesta que les ha quedado. En este sentido, mi pregunta al panel sería: ¿cuáles son las razones por las que la opinión pública, la prensa y las instituciones internacionales, y en particular la izquierda, continúa ignorando las faltas de libertades y democracia que de manera sostenida mantiene el gobierno cubano sobre toda forma de disensión? Gracias. ¿Es para mí? Yo creo que es para los tres, ¿no? Sí. Tu chaqueta habla por sí sola.
Pues, ¿cuáles son las causas del silencio? Un poco un cierto onanismo mediático. Al final Maradona es una noticia más, por desgracia, ¿no?, más de actualidad que cualquier proceso de represión que se pueda dar en Cuba. También por lo largo de la dictadura castrista. Bueno, el COVID, por supuesto, pero bueno, yo creo que tendría principalmente que ver con el nacionalismo mediático, que se ha visto, de hecho, con la pandemia. En todos los países ha reproducido ese mismo esquema de negacionismo. Esto es meramente un virus, como la gripe, apocalipsis, normalización, segunda oleada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no aprendemos de nuestros errores y tampoco aprendemos de los errores de nuestros hermanos hispanoamericanos. Y en el caso de Español, además, hay una alianza clásica, ¿no?, entre el Estado español y el Estado cubano, casi desde la época de Franco, que quizás hace todavía mayor ese silencio. Entonces yo creo que no es una cuestión meramente de la izquierda, porque yo creo que buena parte de la izquierda actual se está quitando, se quiere apartar, aunque todavía sigue dependiente, evidentemente, de los modelos castristas y bolivarianos que tan exitosos fueron durante la década de los 2000. Y eso es lo que diría, ¿no? El silencio de unos, la alianza de otros, el onanismo de todos, pues lleva a que casos como lo que está sucediendo en Cuba con este rapero, como bien has dicho, Denis Solís González, pues no tengan la visibilidad que se merecería.